Era una mañana típica de trabajo. El sol se asomaba entre los edificios y yo estaba acostumbrado a la rutina. Había trabajado como recolector de basura en la misma ruta durante más de 10 años. Disfrutaba del sonido del camión y del aroma del café que salía de las casas que pasaba. Pero aquel día todo cambiaría. Mientras recogía, noté una bolsa que sobresalía entre las demás. Al abrirla, vi una muñeca rota. Tenía la cara desfigurada y su vestido estaba sucio y arrugado. Me dio un escalofrío cuando vi que había una nota que decía: «Devuélveme a donde pertenecía». Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el silencio de la ciudad despertando. Pasaron los días y mi mente seguía volviendo a esa muñeca. Empecé a encontrar cosas raras en la basura: un zapato sin par, un reloj parado y una fotografía de una familia desconocida. La gente hablaba de desapariciones en mi ruta. Hasta mi compañero, Dani, que siempre era optimista, empezó a contar historias sobre lo que había encontrado. Sus palabras me incomodaban. Una noche, mientras regresaba a casa, vi sombras en la oscuridad. Sentí que me seguían. Escuché risas lejanas y susurros que parecían llamarme. Mi corazón latía rápido. Quizás solo era mi imaginación, pero había algo raro en el aire. Al día siguiente decidí deshacerme de esos objetos extraños. Los lancé a la basura, pensando que así podía quitarme la inquietud. Pero esa misma noche vi algo extraño en mi entrada. Era una sombra que desapareció en un instante. Tal vez no era nada, pero instintivamente sabía que no era normal. Las noches se volvieron extrañas. Sentía que las sombras me observaban. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir, vi la muñeca en mi patio. Su rostro roto me miraba de nuevo. Me acerqué y sentí el aire volverse pesado. «Devuélveme a donde pertenecía», susurró la muñeca. Me quedé helado. ¿Por qué había venido a mí? No lo sabía, pero debía hacer algo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz detrás de mí. No deberías haberla tocado. Me giré. No había nadie. Me sentí atrapado en una pesadilla. Aquella muñeca ya no era solo un objeto. Era un aviso, un grito de ayuda. Los días siguientes se volvieron confusos. La gente hablaba de las desapariciones y yo sentía que algo oscuro me rodeaba. Seguí con mi rutina, pero ya no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. La muñeca apareció en diferentes lugares de mi casa. A veces parecía que me sonreía. Decidí llevarla a la vieja casa al final de la calle, el lugar donde había visto a tantas personas en las noticias. Las sombras parecían alargarse cuando llegué. Me detuve en la puerta y dejé la muñeca allí. «Vuelve a donde pertenecías», dije. Me di la vuelta para irme, pero cuando miré hacia atrás, la muñeca ya no estaba. No la vi, pero sentí una presencia a mi alrededor. Las risas y susurros regresaron, pero esta vez eran más cercanos. El aire se volvió helado y supe que esto solo era el comienzo. Capítulo 2. No podía dormir. Las risas y susurros eran cada vez más claros en mi mente. Era como si un coro lejano me llamara, pero cada vez que intentaba escuchar, se dispersaban en el aire. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. Llamé a Dani. Sabía que también había estado sintiendo algo extraño. Cuando llegó, notó mi incomodidad de inmediato. «¿Qué te pasa, hermano? Te veo más pálido que de costumbre», me dijo. Le conté sobre la muñeca y las cosas raras que había encontrado. Para mi sorpresa, no se rió. En lugar de eso, su rostro se tornó serio. «¿Has oído sobre la casa al final de la calle?», preguntó. Asentí. Todos habíamos escuchado las historias de cómo desaparecieron varias familias en esa zona. «Dicen que si te quedas despierto cerca de la medianoche, puedes escuchar lo que pasó», continuó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahora no solo era la muñeca, sino también ese lugar. Dani sugirió que fuéramos allí juntos esa misma noche. Me sentía dividido. Por un lado, quería respuestas. Por otro, el miedo me paralizaba. Al final, acepté. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. La noche llegó, y mientras caminábamos hacia la casa, la atmósfera se volvió pesada.
El aire estaba impregnado de un frío que hacía que se me erizara la piel. Pasamos por casas antiguas con ventanas cubiertas de polvo, como si toda la vida se hubiera marchado de ellas. Cuando llegamos, la casa se veía aún más aterradora de cerca. Casi podía sentir el sufrimiento que había estado atrapado dentro de esas paredes. Dani y yo nos detuvimos frente a la puerta. Tenía que ser abierta. Giré el pomo y la puerta crujió. Desde ese momento, algo cambió en el ambiente. Entramos despacio. La oscuridad se sentía casi tangible y el silencio me envolvió como un manto. En medio de la sala había objetos cubiertos con sábanas blancas que se mecían al compás del viento. Dani iluminó con su linterna una de las cubiertas, revelando un viejo mueble. Podía sentir las miradas invisibles a nuestro alrededor. «Escucha», susurró Dani. Podíamos oír murmullos, como ecos de conversaciones pasadas, y un frío viento empezó a soplar desde la parte trasera de la casa. Nos dirigimos lentamente hacia la fuente del sonido. Cada paso me hacía sentir más expuesto, como si alguien nos estuviera observando. De repente, una muñeca apareció entre los escombros, igual que la primera que encontré. Tenía la misma expresión rota y un vestido desgastado. Mis piernas temblaron. «No puede ser», dije en voz baja. «No puede ser la misma muñeca». Dani se acercó, y al tocarla, un grito desgarrador resonó en toda la casa. Salté hacia atrás, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió denso. En ese momento entendí que estábamos en medio de algo que no podíamos controlar. «Dani, salgamos de aquí», grité, pero él estaba paralizado, mirando hacia un punto en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura emergía de las sombras. Sus ojos eran dos destellos brillantes que parecían absorber la luz. Mi corazón se detuvo. No era solo una manifestación de miedo, era algo real, palpable. Corrí hacia la salida, pero sentí que una fuerza invisible me detenía. Dani aún estaba allí, atrapado en los ojos de aquel ser. «¡Ayúdame!», gritó. Justo antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre él, y todo se volvió oscuro. La casa se desvaneció, pero el eco de la risa permaneció. Entonces todo se detuvo. Había perdido a mi amigo, y todo lo que había comenzado se convirtió en un caos. Sabía que debía encontrar respuestas, y rápido. La muñeca no había sido solo una advertencia, era el principio de algo mucho más profundo y aterrador. Y en medio de la oscuridad y el miedo, supe que no podía escapar. Capítulo 3. Desperté en mi cama, bañado en sudor. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas. Había sido todo un sueño. Me senté de golpe, intentando recordar lo sucedido la noche anterior, pero cada vez que pensaba en la casa, un dolor punzante me atravesaba el pecho. Dani, debía encontrarlo. No podía dejarlo así. Me vestí rápidamente y corrí al lugar donde había estado la casa. Cuando llegué, solo había un terreno vacío y cubierto de maleza. La casa había desaparecido. Busqué a mi alrededor, esperando ver algún rastro, pero todo parecía normal. Las historias de desapariciones se sentían más reales que nunca. Decidí que necesitaba respuestas y que no podía hacerlo solo. Fui a buscar a Camila, la hermana de Dani, con la esperanza de que ella supiera algo más sobre lo que había pasado. Atravesé el vecindario, sintiendo que alguien me seguía. Miraba por encima del hombro, pero no había nadie. Cuando llegué a su casa, Camila estaba sentada en la sala, con la mirada perdida. «¿Dónde está Dani?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella giró su cabeza lentamente y vi que sus ojos estaban llenos de preocupación. «No lo sé. Ha estado desaparecido desde anoche. Mis padres están buscando», respondió, su voz temblando. Apreté mis manos, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. No solo había perdido a mi amigo, había arrastrado a Camila a esto. «Necesitamos encontrarlo. Fui a la casa al final de la calle y no te puedo explicar lo que vi», le dije. Como si de un repente se tratara, su expresión cambió. «Tienes que contármelo todo». Mientras explicaba lo que había ocurrido, podía ver el horror en su rostro. Cuando llegué a la parte donde la figura se abalanzó sobre Dani, ella se cubrió la boca con la mano. «He escuchado historias sobre esa casa», dijo, con voz apenas audible. «Se dice que hay una conexión con los recolectores de basura que desaparecieron años atrás en el vecindario. Ese detalle me sorprendió. Siempre había escuchado rumores sobre los recolectores de basura que se perdieron, pero nunca había prestado atención. ¿Esos hombres que se decían eran atormentados por las almas de los que desaparecieron?», pregunté. Camila asintió. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Desde entonces, la gente habla de ruidos y risas que vienen del más allá en esta zona.
Algo en lo que me había encariñado se rompió en ese momento. El misterioso eco de las risas de la noche anterior resonó en mi mente. Era posible que la muñeca, la figura oscura y todo lo demás estuviera conectado de alguna manera. Mi mente empezaba a unir puntos, pero cada uno me llenaba de más terror. «Necesitamos volver a la casa», dije de repente. Camila me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero yo sabía que no tenía otra opción. Si la casa había desaparecido, quizá aún había un lugar donde encontrar respuestas. Si hay almas atrapadas, tal vez podamos ayudarles y encontrar a Dani al mismo tiempo. Ella se levantó, su rostro decididamente serio. «Está bien, vamos, pero debes prepararte para lo que podríamos descubrir». Salimos juntos, una mezcla de pánico y esperanza corriendo por nuestras venas. Sin embargo, al poco rato de buscar, escuchamos un murmullo extraño. Era un sonido familiar, una risa que venía del aire. Mi corazón latía brutalmente mientras Camila y yo nos mirábamos. ¿Qué era eso? Entonces, un destello de luz apareció a nuestra izquierda. Ahí fue cuando lo vi, una silueta en el horizonte, al final de la calle. La figura era más brillante, iluminando la penumbra. Mi instinto me decía que no nos acercáramos, pero no podía dejar que el miedo nos detuviera. «Vamos», susurré, pero un escalofrío recorrió mi espalda. La casa podía haber desaparecido, pero sus secretos todavía permanecían en este lugar. Capítulo 4. La silueta parecía distorsionarse a medida que nos acercábamos. Era como una sombra iluminada, oscura pero brillante al mismo tiempo. A medida que avanzábamos, la risa se intensificaba. Era inquietante. Me detuve un momento, sintiendo que algo profundo dentro de mí trataba de disuadirme de seguir. «Camila, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», le pregunté, mi voz temblando. Ella asintió, aunque podía ver la duda en sus ojos. «No hay otra opción. Tenemos que encontrar a Dani». Seguimos avanzando, cada paso resonando en el silencio, como si el vecindario supiera que estábamos a punto de cruzar un umbral que no tenía retorno. Cuando llegamos al final de la calle, lo que había antes era un terreno fangoso y cubierto de hierbas altas. Ahora, donde debería haber una casa, había un portal de luz. Era como si un pedazo del día se hubiera desbordado en la noche. Sentí que el aire se cargaba a nuestro alrededor, un calor que contrastaba con la brisa fresca de la tarde. «¿Ves eso?», pregunté, apuntando al resplandor. Camila asintió, incrédula. ¿Qué es?», interrumpí. «¿Es real? ¿O es otra trampa?». No tenía respuestas. El miedo comenzaba a infiltrarse en mí, como una sombra que nunca se marchaba. La risa transmutó en murmullos apenas audibles, frases incomprensibles llenas de desesperación que retumbaban en mi mente. Sin pensarlo 2 veces, decidí cruzar. «Vamos». Un impulso de valentía se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que no podía quedarme atrás. Entré en el resplandor y fui recibido por una luz cálida que me hizo sentir en casa, aunque no sabía dónde estaba. Camila me siguió de cerca. Rápidamente nos encontramos en un extraño jardín lleno de flores brillantes de colores nunca antes vistos. Todo parecía soñado y surrealista. «Esto no puede ser real», murmuré. «¿Dónde estamos?». Mientras explorábamos, el paisaje cambió, las risas se volvieron ecos. De repente vi figuras en la distancia. Eran formas borrosas con rostros distorsionados, observándonos desde el fondo. Cada uno parecía atrapado en un sinfín de emociones, una mezcla entre alegría y tristeza. El ambiente era espeso, como si nos evaluarían, esperando a que hiciéramos un movimiento. «¿Dani?», mi voz se quebró al llamar. Nada, solo risas y murmullos. La desesperación volvió, aterrizando como un peso sobre mis hombros. «Debemos irnos, Camila», le susurré, el pánico empezando a desbordar mi interior. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, una figura más definida apareció frente a nosotros. Era una mujer, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. «Bienvenidos», dijo con un tono pegajoso, como si cada palabra estuviera impregnada de algo oscuro. «¿Dónde está Dani?», cuestioné, la rabia acumulándose en mi pecho. «Él está donde pertenece», respondió, su voz resonando en mi mente. «Aquí el tiempo no tiene poder, pero las almas anhelan liberarse». Una risa gemía detrás de ella, llenando el aire. El terror me estrujó. No sabía si estaba hablando en serio o si realmente Dani estaba aquí, mezclado con aquellos que nunca encontraron la salida.
Me giré a Camila y vi que ella se estaba alejando lentamente. «Camila», grité, mientras ella parecía hipnotizada por la figura. En un instante, la mujer sonrió más ampliamente y el espacio se oscureció de forma abrupta. De repente, todo se desvaneció. La luz dejó de brillar y de un momento a otro me encontré de vuelta en el terreno vacío, con el eco de la risa resonando. «¿Qué ha pasado?», murmuró Camila, temblando. La casa podía haber desaparecido, pero sus secretos estaban mucho más cerca de lo que imaginábamos. «No hemos terminado», dije, sintiendo la urgencia que apretaba mi pecho. «Volveremos por él». Y lo haríamos, porque algo me decía que Dani estaba más cerca de lo que pensábamos, atrapado en un lugar más oscuro de lo que habíamos imaginado. Capítulo 5. El suero se sentía inestable bajo mis pies, como si aquel terreno vacío estuviera a punto de tragarnos. Me giré hacia Camila, quien parecía aún aturdida por la experiencia que acabábamos de vivir. «Debemos tener un plan», le dije, tratando de mantener la calma. «No podemos dejar que ella nos atrape de nuevo». Ella asentía lentamente, sus ojos amplios. «¿Pero cómo? Esa mujer, no sé ni cómo describir lo que sentí». Respiré hondo, sintiendo que el aire seguía cargado con el eco de las risas. Si Dani está allí, tenemos que encontrar otra manera de volver. Tenemos que descubrir cómo entrar y salir sin ser atrapados. El lugar estaba sumido en la penumbra, solo iluminado por el resplandor lejano que parecía pulsar con una vibración extraña. La idea de cruzar de nuevo me llenaba de terror, pero no podía imaginarme dejando a Dani atrás. Fue entonces cuando vi algo extraño a mi alrededor. «Camila, mira esto». Una serie de pequeñas figuras se movían entre las sombras. Eran seres más diminutos, con formas distorsionadas, como si estuvieran construidos de fragmentos de luz y oscuridad. Me recordaron un poco a las figuras que habíamos visto en el jardín. ¿Están vivas?», preguntó Camila, acercándose lentamente. La curiosidad parecía haber reemplazado un poco su miedo. «Parece que están intentando comunicarse», dije, observando sus movimientos. Las figuras comenzaron a danzar, creando formas en el aire. Una de ellas, más brillante que las demás, se acercó y se detuvo justo frente a nosotros. «¿Dani?», tuve la necesidad de preguntar, aunque sabía que no podía ser. El ser emitió un sonido como un susurro, casi comprensible. «Están buscando, repetí, mientras un escalofrío subía por mi columna. «¿Buscando qué?». «Almas». Camila miró fijamente a la figura, como si interpretara un mensaje oculto. «Quizás saben algo que necesitamos. Podría ser una manera de entrar», sugirió. Decidí aceptar la idea, aunque la incertidumbre se movía como un pez en mi estómago. «Oye», dije hacia la figura brillante, «¿sabes dónde está Dani?». La criatura giró lentamente, señalando hacia el resplandor a lo lejos, antes de desaparecer en un destello de luz. «Debemos ir allí», insistí. Mi corazón latía más rápido. La luz parecía atraerme como un imán. Caminamos hacia la luz, el sentido de propósito superando mi temor. Cuando llegamos, todo se sintió extraño nuevamente. El aire cambió de densidad y el murmullo se intensificó. Podía distinguir fragmentos de palabras entre los ecos lejanos. «Libérame, ayúdame, Dani», susurré, sintiendo la desesperación apoderarse de mí una vez más. La luz comenzó a brillar intensamente y un remolino de energía nos giró, casi abrumador. «Aguanta, Camila», grité, intentando no perderla de vista en la intensidad del resplandor. Fue entonces que comprendí que lo que habíamos visto antes no era solo un espacio, era un umbral, un límite entre lo que conocíamos y lo desconocido, y Dani estaba atrapado justo al otro lado. «Si cruzamos ahora», dije, sintiendo que la decisión estaba al borde de mis labios, «no habrá vuelta atrás». Camila me miró, su expresión una mezcla de miedo y determinación. «Si lo hacemos, estamos juntos en esto, ¿verdad?», asentí. «Siempre». Entonces, en un acto de fe y desesperación, dimos un paso adelante hacia la luz, y mientras cruzábamos, supe que cualquier cosa podía esperar por nosotros. Lo único que podía hacerme seguir era la esperanza de que Dani estaba esperando de vuelta,
incluso en la oscuridad más profunda. Capítulo 6. El paso a través de la luz fue como caer en un abismo. No hubo ruido, ni sensación de movimiento, solo una desconexión de todo lo que conocía. De repente me encontré envuelto en un entorno completamente diferente. La luz que una vez me guió se desvaneció, dejando solo una penumbra ominosa. Una bruma espesa me rodeaba, y mis ojos se esforzaban por adaptarse a la penumbra. «Camila», llamé, mi voz resonando con un eco inquietante en el silencio. La respuesta fue un murmullo distante que se desvaneció antes de llegar a mí. Sentí una punzada de pánico al darme cuenta de que no sabía dónde estaba. A mi alrededor, figuras parecidas a sombras se movían con una fluidez inquietante. No eran los mismos pequeños seres de antes, eran más grandes, más definidos, y su forma parecía cambiar constantemente. Los veía, pero también sentía que me observaban. «Camila, ven aquí». Traté de mantener mi voz firme, aunque la ansiedad comenzaba a invadirme. Una parte de mí temía que estos seres fueran hostiles. Sin embargo, no podía darme el lujo de estar paralizado por el miedo. Dani estaba aquí, eso era lo único que importaba. Finalmente, noté un destello familiar entre las sombras. Era una luz tenue, parpadeante, y me sentía atraído hacia ella. A medida que me acercaba, la figura de Camila emergió de la oscuridad. Su expresión estaba igual de asustada que la mía. «Estaba tan preocupada», dijo, su aliento entrecortado. «No sabía si habías llegado». «Nos encontramos. Ahora debemos encontrar a Dani». Pronuncié las palabras como si fueran un mantra. Tenía que creer que él estaba aquí. Mientras comenzábamos a avanzar juntos, escuché un lamento lejano, un grito desgarrador. «¿Lo oíste?», murmuré, mirando a Camila. Asintió, su rostro pálido iluminado brevemente por la luz que seguía al final de nuestro camino. «Podría ser él», dijo ella, su voz temblando. «Cerca de esa luz». Alcanzamos una pequeña zona iluminada, y al instante reconocí a Dani. Estaba en el centro de un círculo de sombras, atrapado en un campo de energía que brillaba tenuemente. Su rostro, aunque demacrado, reflejaba alivio al vernos. «Dani», grité, solo para ser interrumpido por un susurro escalofriante que provenía de las sombras. «¡No se lo lleven!». Las figuras comenzaron a acercarse, su forma volviéndose más amenazante. Comprendí que no solo estábamos tratando de salvar a Dani, estábamos interfiriendo con algo que no podíamos entender. «¡Rápido, Dani! ¡Salta hacia nosotros!», le pedí, pero él parecía paralizado. Algo en el aire lo mantenía atrapado. Camila tomó mi mano con fuerza. «Hay que hacerlo juntos. Tienes que usar tu energía para liberarlo». «¿Pero cómo?». La confusión se mezcló con el pánico. Las sombras se retorcían y de pronto una de ellas se abalanzó hacia mí. En un momento de impulso, levanté mi brazo y una corriente de energía chispeante fluyó de mí hacia Dani. «¡Sujétense!», grité. El poder que sentí al alcanzar a Dani fue abrumador. Las sombras se estremecieron, incapaces de soportar el resplandor. Pero era un destello pasajero y estaba comenzando a desvanecerse. «Vamos», ordené, con la voz gritando en mi cabeza que el tiempo se estaba agotando. Mientras las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor, las palabras de Dani resonaban. «Salgan ahora, no hay tiempo». No sabía si tendríamos una segunda oportunidad. Con todas mis fuerzas estiré mi mano, atrapando a Camila y a Dani. Nos deslizamos hacia adelante justo cuando sentí que una sombra pesada se dejaba caer sobre nosotros. En el último segundo cerré los ojos y deseé que todo saliera bien. Cuando la oscuridad se desvaneció, supe con certeza que estábamos cruzando de vuelta, pero no podía sacudirme la sensación de que algo terrible nos había seguido. La pregunta era, ¿qué haría ahora con nosotros? Capítulo 7. Aparecimos en un lugar familiar, pero todo se sentía diferente. El aire estaba más frío y una densa neblina cubría el suelo. Miré alrededor y vi que estábamos en la calle detrás de nuestra casa, pero los árboles crucé en la penumbra estaban torcidos y sus sombras parecían danzar de manera anárquica. «¿Estamos de vuelta?», pregunté, sintiendo que cada palabra me costaba esfuerzo. Dani estaba a mi lado, pero su mirada estaba distante, como si estuviera atrapado en un eco lejano de lo que acabamos de experimentar. «Sí, pero no creo que estemos a salvo», murmuró Camila, su voz temblando. La certeza de que algo nos había seguido se asentó como un peso en mi pecho. Miré alrededor con más atención. Las sombras de los árboles parecían más pronunciadas, como si estuvieran al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. «¿Qué fue eso? ¿Qué nos siguió?», pregunté, temiendo la respuesta.
Dani se inclinó hacia adelante, su sudor brillando en su frente. No lo sé, era diferente, como si esas cosas alimentaran su energía de alguna parte, y ahora algo de ellos podría estar aquí. La angustia se vio reflejada en los ojos de Camila. No podemos quedarnos aquí, debemos entrar. Asentí, decidido a moverme, pero cuando giré hacia la puerta trasera, algo me detuvo. Un susurro suave, inconfundible, flotó en el aire. Era un lamento, casi como un llamado, que parecía surgir del interior de mi casa. ¿Lo escuchan?, pregunté, mis nervios rebosando. Sí, respondió Dani, su voz ahora apenas un susurro. El lamento se intensificó, resonando en mi mente. Era más que un sonido, era una sensación que me atravesaba. ¿Puede ser? No, no puede ser. Un sudor helado se deslizó por mi espalda. De repente todo lo que habíamos experimentado se juntó en una realidad temible. El grito podría ser un eco de aquel lugar oscuro. No tenemos tiempo, debemos entrar ahora, dije, empujando la puerta de la cocina, que se abrió con un chirrido inquietante. El interior de la casa estaba igual, pero el aire era más pesado, más denso. Nos movimos lentamente, sintiendo la tensión en cada paso. Al llegar al pasillo, vi la luz tenue del salón. Algo se movía dentro de ella, aunque no podía distinguir qué era, pero esa voz, ese lamento, atraía y repelía al mismo tiempo. No se separen, ordené. El miedo se estaba apoderando de mí. En ese momento, un ruido sordo resonó detrás de nosotros, como si algo o alguien se deslizara de vuelta al cuarto oscuro. El eco de una risa burlona pareció rebotar de las paredes. ¿Dani? Los ojos de Camila se amplían ante la próxima revelación. ¿Qué es eso?, preguntó mientras nosotros tres retrocedíamos lentamente. La atmósfera se tornó más pesada, como si una neblina invisible estuviera buscando tragarnos de nuevo. La voz se tornó más clara, como si estuviera justo detrás de la puerta del salón. «Vuelvan», decía, entre susurros rotos. «Vengan aquí». Me volví hacia mis amigos, intentando encontrar valor. «No podemos escucharla. No debemos», dije, incluso cuando cada parte de mí quería avanzar hacia aquel llamado. Pero, antes de que pudiera decir más, emergió una figura oscura en la entrada de la sala. Era indistinta, pero el brillo de sus ojos resplandecía como estrellas. La sensación de estar atrapado se apoderó de mí. Una ola de terror me congeló. «¡Aléjate de nosotros!», grité, aunque sabía que no había lógica en lo que estaba pasando. Las luces comenzaron a titilar, y entonces el lamento se transformó en un grito desgarrador. Instintivamente me abalancé hacia adelante para intentar cerrar la puerta, pero un viento gélido me empujó hacia atrás. La figura avanzó, y las sombras parecieron alimentarse de su energía. «¡Necesitamos salir!», grité, sintiendo que cada segundo contaba. La sombra se acercaba, llenando el espacio con un poder opresivo. De repente comprendí que el verdadero terror apenas comenzaba. No sabíamos qué era esa cosa, pero de alguna manera se había hecho más poderosa. No estábamos a salvo, y no sabíamos si era cierto que podía atrapar nuestro mismo ser. Miré a mis amigos, y con una determinación renovada, me preparé para enfrentar lo que viniera. Tengo un plan, pero debemos hacerlo juntos. Capítulo 8. La figura en la puerta parecía cobrar formas. Su contorno se movía como humo oscuro danzando en la brisa de una tormenta. La presión en la habitación era insoportable. «¿Qué plan?», preguntó Dani, su voz temblorosa al borde del pánico. No tenía respuesta, solo la urgencia de actuar antes de que la sombra se desbocara. «¡Atrás!», grité de nuevo, intentando buscar algo en nuestro entorno. Sobre la mesa, un viejo bate de béisbol reposaba en silencio. Sin pensarlo dos veces, lo agarré y lo levanté en un gesto defensivo. «¿Eso puede incluso hacer algo?», preguntó Camila, mirando la sombra avanzar. En su rostro, el miedo luchaba contra la esperanza. «Si no hacemos nada, estaremos perdidos», respondí, sintiendo una necesidad explosiva de proteger a mis amigos. La sombra parecía escuchar, deteniéndose por un momento. Sus ojos cálidos se enfocaron más intensamente en mí, como si evaluara mi determinación. «¿Qué eres?», me atreví a preguntar, aunque sabía que no obtendría respuesta. El silencio que siguió se hizo pesado, un eco de la tensión que nos rodeaba. «Voy a intentar distraerla. Ustedes busquen algo con lo que defendernos», propuse, dándole a Dani y Camila una orden, aunque el temor se apoderaba de mis pensamientos. Ellos asintieron y se alejaron,
moviéndose rápidamente hacia la cocina. «No te acerques a ella», les grité, pero en ese instante el grito de la sombra se volvió más fuerte. Se entrelazaba con el lamento que habíamos escuchado antes, llenando la casa con un sentimiento de desolación. La sombra no solo era una presencia, era un remanente de todas las cosas que temíamos. Mientras mis amigos buscaban, avancé un paso, tratando de concentrar mi mente. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Era un intento desesperado por mantener la atención sobre mí. La sombra se deslizó hacia adelante, su movimiento casi hipnótico. La atmósfera estaba cargada de energía, como si la misma casa exhalara un lamento. El ruido de una caída provenía de la cocina. Me giré y vi a Dani tambalearse, con una olla de metal en la mano. «Tomé esto», se apresuró a decir, pero la sombra no parecía distraída. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia él. «No, Dani», grité. Antes de que pudiera reaccionar, el bate en mis manos se alzó solo. Fue como si una fuerza invisible lo empujara hacia la sombra. Golpeé con todas mis fuerzas, impactando en el aire vacío. La figura se detuvo, momentáneamente impresionada. «Rápido, afuera», ordené, mientras me giraba hacia mis amigos. Camila había recolectado unas botellas de vidrio humeantes. En shock, no supe si esas cosas podían hacer algo contra lo que enfrentábamos. «¿Ahora qué?», preguntó Dani, asustado, mientras la esquina de sus ojos miraba la sombra que se recomponía lentamente. «Vamos, debemos sacar esto a la luz», dije, esperando que mi plan funcionara. Aún con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, sabía que el tiempo se nos escapaba. Corrimos hacia la ventana, con la sombra persiguiéndonos, retumbando como una tormenta en su furia. «No tenemos tiempo», grité, apretando el bate en una mano y la botella en otra. ¿Qué haríamos cuando confrontáramos a esta entidad? No tenía idea, pero lo intentaríamos. Mientras buscaba la oportunidad de atacar, el sonido de los cristales rompiéndose llenó la habitación. La figura lanzó otro grito, esta vez más agudo. Ahí fue cuando lo vi. Una pequeña rendija de luz se manifestaba justo detrás de la sombra, brillando débilmente, como una respuesta a nuestro desafío. En ese instante, la idea se consolidó. «La luz», murmuré, recordando cómo habíamos enfrentado los horrores en el otro lugar. Pero cómo lo haríamos aquí, dentro de esta prisión helada, seguía siendo un misterio. La sombra avanzó una vez más, y ya no había tiempo. «¡Rápido! ¡Sálvenos!». El caos y la desolación se expandieron, dejando un solo pensamiento claro. Solo juntos podríamos enfrentar lo que nos esperaba. Capítulo 9. Corrí hacia la ventana, mis amigos a mi lado, sintiendo que el aire se tornaba más denso. La sombra nos siguió, como un depredador decidido a atrapar a su presa. Tenía que actuar rápido. «Camila, lanza alguna de esas botellas», ordené, mientras buscaba la forma de usar la luz a nuestro favor. Ella, con los ojos desbordantes de terror, asintió. Con un movimiento decidido, lanzó la botella hacia la sombra. El impacto hizo que el vidrio se estrellara, pero no tuvo efecto. La sombra se deshizo momentáneamente, solo para recomponerse, aún más amenazante. «No puede ser solo eso», murmuré, sintiendo que se nos escapaba la esperanza. «Dani, la olla, usa la olla», grité. Tal vez el metal pudiera reflejar la luz. Resignado, Dani tomó la olla y, tras un respiro profundo, la levantó hacia los fragmentos de luz detrás de la sombra. Un destello pequeño que había notado antes aún titilaba como una estrella moribunda. A medida que la sombra se abalanzaba, Dani hizo su movimiento. La olla brilló intensamente bajo la escasa luz, reflejando un rayo directo hacia la sombra. Este impactó en su centro, y vi como una grieta aparecía, como si la existencia misma de la sombra se resquebrajara. «Sigue así», le grité. Camila se unió, tomando más botellas y lanzándolas, esta vez con un nuevo sentido de propósito. Cada impacto hacía que la sombra se retorciera y gritara, desvaneciéndose por momentos. «Tenemos que mantenerlo a raya», decía, aunque cada palabra me costaba ponerla en el aire. La luz parecía ser nuestra única aliada, pero lo que más me preocupaba era que la sombra no iba a rendirse fácilmente. «¿Por qué no desaparece de una vez?», pensé, sintiendo la presión del tiempo desgastándonos.
Mientras tanto, la grieta en la sombra se expandía, pero aún se recuperaba. «Tienes que hacer algo más fuerte», grité, mirando a Dani. «A lo mejor hay otro objeto en esta habitación que puede ayudar». No tuve que insistir. Con un grito de determinación, Dani buscó a su alrededor. «¿Y si rompemos el espejo?», preguntó, señalando a un viejo espejo decorativo en la pared. El espejo, a pesar de su polvo y su poca luz, parecía la clave. «Sí, rápido», respondí, sintiendo que el viento a nuestras espaldas comenzaba a soplar más intensamente. Dani corrió hacia el espejo y con un enorme golpe de la olla lo hizo estallar. El vidrio se esparció por toda la habitación y un destello brilló cuando la luz comenzó a reflejarse en diferentes direcciones. La sombra se volvió frenética, tratando de cubrir sus ojos, incapaz de soportar la luz multicolor que la rodeaba. Fue en ese momento que lo entendí. «Debemos dirigirla hacia la luz, a su máxima intensidad. Eso la detendrá», exclamé. La sala, de repente, se llenó de destellos y figuras distorsionadas. «¿A dónde?» ¿Una ventana?, preguntó Camila, mirando el caos a su alrededor, con su voz un hilo de puro pánico. «¡Una ventana! ¡Hazlo caer hacia la luz!», grité. Nos alineamos entre la sombra y la ventana rota, nuestra única línea de defensa. Como si el propio terror nos diera fuerza, empujamos hacia adelante. La sombra se abalanzó, pero esta vez su grito fue un lamento, un eco de desesperación. A medida que nos acercábamos, los fragmentos de luz chocaban con su oscuridad. «¡Ahora!», ordené, mientras cada uno de nosotros se agachaba, llevando la olla y los restos del espejo, entrelazando la luz a su alrededor. Fue como si una última expansión de fuerza se liberara en el aire. En ese instante, la sombra fue atrapada en una tormenta de luz, girando como un torbellino. El grito resonó en la habitación, pero esta vez era diferente, parecía más un susurro que un aullido. De pronto, una explosión de luz iluminó todo, y yo sentí que la casa temblaba. Entonces todo se oscureció. Me quedé inmóvil, con un vacío en mi pecho. Mi mente se preguntaba si habíamos ganado. ¿Era esto el final del miedo, o solo el principio de algo aún más aterrador? Capítulo final. Cuando la oscuridad comenzaba a despejarse, mis ojos parpadearon frente a la luz brillante que llenaba la habitación. Saqué un profundo suspiro, sintiendo que la presión en mi pecho se aliviaba lentamente. Miré alrededor, buscando a Dani y Camila. Aliviado, vi que estaban a mi lado, sus rostros aún reflejando el miedo, pero con una chispa de resistencia. ¿Lo logramos?, preguntó Dani, su voz al borde de un hilo. Su mirada dirigida hacia la sombra desvanecida en la esquina me decía que no estaba tan seguro. «No lo sé», respondí con sinceridad. Frente a nosotros, donde una vez había habido oscuridad, ahora estaban los fragmentos del espejo esparcidos, brillando con un resplandor tenue en línea con la luz que habíamos liberado. Sin embargo, una inquietud seguía presente en el aire. «Las risas no han desaparecido», dijo Camila, su mirada aterrorizada. Ciertamente, podía oírlas. Era como si resonaran en mis oídos, ecos de un lugar que nunca había sido del todo apacible. Eran risas lejanas, casi infantiles. Y aún había algo escalofriante en su tono. Me acerqué al pequeño ventanal que aún quedaba, mi corazón golpeando en mi pecho. Era un umbral a la vista, pero temía que aún tuviéramos un enemigo invisible más allá de nuestra comprensión. Intenté mirar hacia afuera, pero solo vi una neblina espesa cubriendo lo que solía ser el vecindario. Temiendo lo que podría encontrarse más allá, volví al interior de la casa. Tal vez deberíamos salir. Quizás todo esto haya terminado, dije, pero mi voz sonaba incierta. El sentimiento del aire pesado me decía que las cosas podían no ser lo que parecían. Mientras comenzábamos a movernos hacia la puerta, la risa aumentó de volumen, transformándose en un coro caótico que llenaba la habitación. «No nos dejéis ir», susurró una voz, apenas audible por encima del eco. Pude sentir que se cernía sobre nosotros, como un manto oscuro apretando el espacio.
¿Qué significa? Nosotros somos reales, grité a las sombras, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a la voz. Pero el eco solo se rió, como si burlarse de nuestra valía fuera parte de su identidad. ¡Corred!, insté, empezando a moverme hacia la puerta. Pero antes de poder alcanzarla, una ola de luz se desbordó, empujando hacia todos. Me encontré de nuevo en la penumbra y sentí que las sombras se movían a nuestro alrededor, la dirección de sus risas cambiando como un huracán cultural. La puerta se cerró bruscamente, el ruido retumbando en mis oídos. «No, no podemos quedarnos aquí», gritó Camila, su voz superando el clamor de las risas. Nos giramos, solo para ver cómo las sombras comenzaban a tomar forma nuevamente. Eran figuras difusas que parecían desvanecerse y reaparecer, cada vez con más claridad. «Necesitamos salir», dije de nuevo, el impulso de escapar llenando cada fibra de mí. Y en un momento de claridad recordé la muñeca. ¿Podría realmente haber un vínculo? Tal vez tenía que devolver algo más para cerrar el ciclo siniestro. Dudé por un momento, preguntándome si eso era lo correcto, pero sabía que no había más tiempo. La muñeca, exclamé de repente. Podría ser la clave. Nos necesita a nosotros tanto como nosotros a ella. ¿Pero dónde? Ya no tengo idea de dónde está, dijo Dani, buscando en la neblina oscura que parecía moverse como si viviese. No lo sé, pero ella pertenece a este lugar, respondí, sintiendo que la adrenalina se disparaba. Tal vez si la encontramos, podamos arreglar esto de una vez por todas. Antes de que pudiera pensar lo suficiente, dimos un paso hacia la penumbra. El hedor a moho y miedo llenaba el aire, mientras lentamente comenzamos a caminar. Las sombras danzantes parecían a tomar forma, pero mantuve mi curiosidad despierta. Sabía que el peligro aún nos acechaba, y la no respuesta en mis pensamientos se aferró a mi alma. Con cada paso, un eco de preguntas dejó de ser un murmullo. Estábamos siendo llevados a un nuevo ciclo, a un nuevo encuentro. La muñeca nunca se fue de la penumbra que nos encerraba, y con un oscuro presentimiento, supe que nunca iba a estar totalmente a salvo. Quizás esta historia no se cerraría nunca del todo. Tal vez las risas y las sombras nos seguirían, como un recuerdo susurrando secretos que nunca podríamos entender. Y yo seguiría preguntándome, en la lucha contra la oscuridad, ¿quién realmente gana?